Muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas quienes se han unido a nuestro webinar de hoy día. Hoy día tenemos un tema que es súper interesante, que se enmarca dentro de un proyecto que estamos desarrollando, Finanzas sin filtro, 3 cucharadas y a la plata. Queremos apoyar a las personas para que aprendan a cuidar su platita, para que les rinda, para que les sirva para cumplir sueños, para cumplir metas y para sobrevivir en la vida también, ¿ya? Este proyecto lo estamos desarrollando gracias al apoyo del Banco Santander. Ellos hicieron una convocatoria, vieron un concurso, la primera versión de su concurso para apoyar a organizaciones que quieran, eh, por su parte, apoyar a la comunidad en general. Y hoy día vamos a hacer este webinar que se trata sobre planificación financiera. Vamos a hacer una introducción, vamos a conocer a Sofía del Banco Santander que nos va a contar por qué se les ocurrió hacer este fondo concursable, cuál es el objetivo, y luego vamos a conocer a Luis Palma, que es nuestro asesor financiero, quien va a ser el relator de esta actividad. Agradecemos la participación de Javiera Vicencio, nuestra intérprete de lengua de señas. Muchas gracias, Javiera, por estar aquí hoy día apoyándonos y a todos quienes ya están conectados. Sofía, sin más preámbulo, por favor, cuéntanos un poco de qué se trata este concursable de Santander, qué es lo que buscan como objetivo al abrir una convocatoria para apoyar a organizaciones. ¿Estás por ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo soy Sofía Celay, trabajo en el área de banca responsable y sostenibilidad del Banco Santander y les cuento que en Santander buscamos el progreso de las personas y las empresas y para esta misión entendemos que esto no podemos hacerlo solo, sino que tenemos que trabajar en conjunto y súper cerca de la mano con diferentes organizaciones del país. Bueno, es por esto, y como mencionó Carolina, el año pasado lanzamos esta primera instancia de los fondos concursables que buscan entregar apoyo a organizaciones sociales que trabajen para el bienestar social y el bienestar financiero de las personas. Bueno, SOFAN fue una de las 19 organizaciones que ganaron fondos, entre casi 900 postulantes de Arica, Punta Arenas, así que nada, reconocer este gran trabajo que realizan y estamos súper felices de poder trabajar en conjunto con ustedes y que la educación financiera pueda llegar a sus oídos y para que puedan también ir adquiriendo conocimientos y herramientas para manejar de mejor manera los recursos. Eso, ahí no les robo más tiempo y les dejo la palabra para iniciar ya el webinar. Muy bien, Sofía, muchas gracias por esta oportunidad, por acompañarnos hoy día. Estamos súper contentos, muy entusiasmados todos por estar aquí. Antes de que comencemos con Luis, vamos a hacer una prueba, una pequeña evaluación de entrada. En el chat ustedes tienen un link al que tienen que hacer clic, pinchar sobre donde dice entrada docs, pinchen sobre unas líneas que hay ahí y las van a llevar a un test súper cortito. Mientras contestan ese test para ver cómo están, les vamos a contar que este proyecto ha tenido, porque en este momento estamos en terreno, 2 áreas súper fuertes de impacto. Tiene que ver con las actividades en terreno. En este momento, en este preciso instante, parte de nuestro equipo de Fundación Sofan y de Santander también estamos en terreno atendiendo a personas en Talca. Están hoy día. Estuvieron en Chillán, fueron a Concepción, estuvieron en Talcahuano. Hoy día están en Talca y mañana terminan en Curicó. Esas son las atenciones presenciales donde las personas se acercan a un stand y se les entrega distinta información. Esta información tiene un código QR, estos códigos que son cuadraditos que tienen puntitos blancos y negros que derivan al sitio web del proyecto que es finanzasinfiltros.cl. ¿Ya? Ahí hay un montón de información, hay videos, hay podcasts que son audios, hay volantes
que son unos diseños cuadraditos donde hay información súper importante y fácil de entender, que además es accesible, está con interpretación de lengua de señas, están con audiodescripción para las personas ciegas y hay trípticos que también tienen información de distintos temas que tienen que ver con educación financiera básica. ¿Ya? Desde cómo crear un presupuesto, cómo tengo que ahorrar, cómo cuidarnos para que no nos hagan una estafa. Por ejemplo, nos roben la plata desde la cuenta, nos clonen la tarjeta, nos roben la plata desde las cuentas de ahorro, etcétera, etcétera. Eso, para que no pase, estamos distribuyendo toda esta información para que aprendan, sean precavidos y muchas de las personas que están conectadas aquí son del programa Sofía. Se están enfrentando a su primer trabajo, por lo tanto, se están enfrentando a sus primeros sueldos. Aprender a manejar bien la plata para que rinda para todo es lo que Luis les va a enseñar a hacer a partir de ahora. Luis Palma, desde Valdivia, ¿cierto, Luis? Él es profesor, es asesor financiero, tiene mucha experiencia trabajando en bancos, haciendo clases, tiene una consultora y él les va a contar ahí de primera mano para que les quede clarito estos temas que les acabo de presentar. Y sin más preámbulo, ya tenemos muchas personas conectadas, así es que vamos a comenzar con la clase de Luis. Yo me silencio y les recuerdo, respondan el test antes de que Luis empiece la clase porque si no van a estar haciendo trampa. Y nos vemos al final de esta actividad para hacer la evaluación de cierre. Muy bien, Jesús ya hizo su test. Muy bien. Bienvenido, Luis. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien y con harto ánimo. Muchas gracias por la presentación, Carolina, también. No era necesario tanta presentación. Simplemente Luis Palma, asesor financiero, trabajando ahora para el proyecto de la Fundación SOFAN. Y yo encantado de poder ayudar. Como decía recién Carolina, justamente hago educación financiera para una universidad del país y ya con harta experiencia en eso, trabajé en banco también y por otra parte me gusta mucho lo que es emprender y otras cosas más. ¿Ya? Así que nada, como dice por aquí, vamos con el concepto de este proyecto que se llama Finanzas sin filtros, tres cucharadas y a la plata. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante hoy día partir o comenzar hablando de lo que es la planificación financiera de alguna manera inteligente, en donde acá vamos a ver distintos tipos de aspectos para poder vincularnos con los términos que son más comunes en el día a día, sobre todo cuando queremos hablar de cómo ahorrar, de cómo cuidar nuestros recursos, de cómo optimizarlo, administrarlo de mejor manera. Entonces, antes de poder comenzar, nosotros necesitamos saber por qué tenemos que promover la educación financiera, qué argumentos son válidos para esto, y luego un poco de lo que ya comentó Carolina, los cuatro ejes estratégicos de este proyecto de Finanzas sin filtro, donde vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de educación financiera, vamos a hablar de la gestión financiera propiamente tal, para saber cómo mantener esta estabilidad económica o esta estabilidad financiera. Por otro lado, hábitos responsables, un tema muy importante hoy por hoy, sobre todo, y yo siempre lo digo, desde que comenzó la bancarización en el año más o menos 2000 aproximadamente, ahí la mayor cantidad de personas tuvieron mucho acceso a la banca y por lo tanto fue cada día más fácil involucrarnos con ellos. El tema es que esto parte con mucha desinformación, ¿ya? Con muy poca educación, en este caso financiera, ¿ya? No estamos hablando de finanzas duras, estamos hablando de las finanzas personales, ¿ya? Donde tenemos un presupuesto, donde tenemos un ingreso, y yo creo que se queden con, con, con tres puntos importantes, que nosotros tenemos un presupuesto, tenemos que gastarlo, pero también tenemos otro pilar o otro vértice que es importante, que es el ahorro. Esos tres puntos son claves para todo lo que es esta presentación. Por lo tanto, vamos con estas finanzas sin filtro, tres cucharadas y a la plata. Entonces, una de las cosas importantes acá es que no podemos, de alguna manera, fomentar esta cultura financiera si no tenemos todas las herramientas. Y es por eso que yo estoy acá para poder ayudarles a ustedes a tener algunos conceptos
que sean claros y que les permita poder tomar decisiones justamente cuando estén, por ejemplo, comprando, adquiriendo algún producto, algún servicio, ya sea con tarjetas de crédito, ya sea a través de un crédito de consumo, etcétera. Entonces, lo importante es cómo ustedes van a poder dar un salto cuántico en términos de que ahora, si no tienen ningún conocimiento o tienen poco conocimiento en temas de los conceptos de educación financiera, ahora se profundizan mucho más. Pero como todo parte con una introducción. Lo primero que están viendo ustedes en pantalla es una representación gráfica en donde la OCDE, ¿sí? En este caso muestra los resultados de una encuesta que se hizo hace 3, 4 años atrás aproximadamente, en donde les preguntaban a quienes en distintos tipos de países, ¿cuánto es lo que sabían de educación financiera? ¿Ya? Ya hay países como Holanda, Estados Unidos, Estonia, México, Alemania, Reino Unido, entre otros países, y entre ellos está Chile. Miren, y solamente cuando hablábamos por algunos conceptos, como por ejemplo la inflación, Chile aparece, que está en color naranjo, estoy apuntándolo aquí con el puntero, está en último lugar. Si alguien les preguntaba por tasas de interés, estábamos, si bien es cierto, ya no estamos al final, pero también estamos casi de los últimos, en términos de conocimiento del concepto de lo que es la tasa de interés. ¿Sí? Y por otro lado, la diversificación, en este caso, perdón, la diversificación de las inversiones. Otro tema que también estábamos al final de la fila. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir de esta sola diapositiva? Que los niveles de educación financiera en nuestro país son bajos, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, y es por eso que está este proyecto, de cómo poder mejorar los conocimientos o mejorar la línea de base en donde nosotros podemos estar en términos al momento de buscar información para saber, por ejemplo, qué es la inflación, qué es la tasa de interés, qué significa el ahorro, qué es el Producto Interno Bruto, buscar algunos antecedentes para que ustedes puedan tomar con eso información y puedan tomar decisiones muy acertadas al momento que lo necesiten. A continuación, se presenta una representación gráfica y me quiero basar solamente en el lado izquierdo de la pantalla de ustedes, lo estoy marcando aquí con el puntero, en donde les puedo mostrar que hay otros argumentos de por qué educar financieramente, por qué es importante la educación financiera. Porque actualmente, este es un estudio que hizo la Universidad de San Sebastián en el 46º informe de morosidad a nivel país, ¿ya? Si bien es cierto, yo tengo la información a nivel país completa, pero solamente me voy a basar con los datos duros del país, Chile, ¿sí? Actualmente, en septiembre del 2024, en este caso, la cantidad de morosos, de personas morosas, es decir, por ejemplo, que tenga una deuda con un banco en particular y que no ha pagado, en tiempo y forma, es decir, que ya se atrasó 7 días o 6 días, está informado al boletín comercial, a lo que comúnmente se conoce como DICOM. Hoy día se habla más de Equifax, que viene siendo lo mismo al fin y al cabo, ¿sí? El boletín comercial. Y alcanzan a tener 3.975.000 personas son las que hoy día están morosas. Esto equivale al 25,4% de la tasa de morosidad. ¿Eso qué quiere decir? Del total de personas que piden, un préstamo o un crédito, de cierta manera, el 25% de esto está moroso, ¿ya? Es un número alto. Si bien es cierto, si ustedes van viendo acá en la gráfica lo que está con color rojo y con color azul, ¿sí? En este caso, ustedes pueden ver que esto va a la baja. Sí, va a la baja, pero porque ocurrieron dos hechos importantes. El primero fue en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, donde aparecen los puntitos rojos y blancos particularmente, dice Ley 21.214.
Y ustedes dirán, ¿qué es esa ley? Es la ley que permitió realizar los retiros en la AFP a aquellas personas que habían trabajado, ¿sí? Pero luego tenemos también en el año 2023, entonces, disculpen, como la gente hizo sus retiros, la gente compraba con efectivo, ¿sí? Y por lo tanto empezó a colocar al día con sus cuentas. Y por eso, si ven, hay una pequeña disminución en términos de las morosidades. Pasamos de estar cerca de los 6 millones de personas morosas a estar cerca de los 3.200.000 personas morosas aproximadamente. ¿Ya? Ahora, después, en el año 2023, aparece otra ley, que es la ley número 21.504, y que justamente es la que señala que hay información de educación y de salud, es decir, las personas que están en las clínicas, por ejemplo, que no aparezca como DICOM. Es por eso que se reduce la tasa de morosidad, ¿sí? Entonces, hay dos hechos importantes. Luego, la mora promedio real en Chile, la mora promedio en septiembre del año pasado, llegó a estar en 2.147.750 pesos, ¿ya? Lo cual uno diría, pero ha ido bajando constantemente de acuerdo a lo que se ve en esa imagen. Sí, efectivamente, ha ido disminuyendo, pero lo que nos ya va a llamar la atención en la medida que avancemos con la otra gráfica. Por ejemplo, si empezamos abrir esta información, que son 2.500.000 personas, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Dónde está la cantidad mayor de personas morosas de acuerdo a la cantidad de deuda que tienen? Por ejemplo, me voy a basar en las personas que tienen deudas mayores a 3 millones de pesos. Son 598.000 personas. Personas que tengan deuda entre menor a 100 y hasta 300.000, en resumen, alcanzan 1.600.000 entre las dos. Por lo tanto, hay un número importante de personas que tienen, si bien es cierto, deudas muy pequeñas, pero que a la larga le está generando intereses, multas, reajustes y que no se pueden ordenar de esta manera. Son solamente datos de por qué educar financieramente. Otra cosa importante, las personas que están según grupo socioeconómico, ¿sí? Las personas del grupo D, en este caso, son las que mayormente tienen el nivel de deuda más alto, ¿sí? Que son personas que tienen un ingreso entre los 500 y los 900.000 pesos aproximadamente, ¿sí? 300 y 600.000 pesos aproximadamente, disculpe. ¿Ya? Entonces, tenemos un número importante en esa razón. Pero ¿qué pasa? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos que las personas que tienen un monto mayor de deuda son las personas más acomodadas. Claro, como dice el dicho, y es muy bien dicho, a mayor nivel de ingreso, mayor gasto. Y eso es así, eso ocurre siempre, ¿ya? A no ser, con excepción de las personas que son muy cautelosas, las personas que les gusta juntar el efectivo, ahorrarlo, tenerlo y ocuparlo en el momento más adecuado. Sin embargo, tenemos los grupos de personas que no tienen ingresos tan altos, como el grupo D, como el grupo E, particularmente, que en este caso tienen deudas, por ejemplo, tienen deudas de 1.298.000. Esa es la mora promedio, ¿ya? Mora promedio, es decir, ¿qué 1.298.000? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Son personas que tienen ingresos promedio, miren, un dato muy importante, personas que tienen ingresos inferiores a 300, perdón, en promedio 300.000 pesos de ingreso y tienen una deuda de 4,6 veces más alta. Es decir, están endeudados, como dicen por ahí, hasta la coronilla. Es decir, es mucha deuda. Lo importante es cómo administrar y cómo mejorar esos indicadores, ¿sí? Porque no es posible
que tengamos ese nivel de endeudamiento, toda vez que estamos gastando 4 veces más de lo que realmente estamos generando de ingreso o de remuneración, de renta, de plata, ¿sí? Con el trabajo que realiza, ¿sí? Miren, ¿y dónde está la mayor morosidad, particularmente informada a DICOM o a Equifax? Principalmente en retail. No voy a dar marcas acá, ni de banca, ni de tienda, pero el retail, más o menos para que lo puedan comprender, son todas aquellas tiendas comunes que nosotros compramos ropa, vamos a la ferretería, por así decirlo, y de alguna manera pagamos al negocio de la esquina, ¿sí? Porque hoy día todo lo pagamos con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, entre otras cosas, ¿sí? Pedimos avances también en efectivo, pedimos créditos de consumo, entre otras cosas, ¿sí? Y después le sigue la banca con un 24,4%, así como también las entidades financieras y de seguro, ¿ya? Es donde más morosidad hay hoy día. Entonces, dado todos esos datos duros que les acabo de entregar, nosotros tenemos que pensar cómo poder conocer cuáles son los aspectos más importantes o relevantes para poder comprender los conceptos básicos de educación financiera. Vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de ahorro, vamos a hablar de inversión, de crédito, de tasa de interés. Y vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cómo lo vamos a visualizar? De la siguiente manera. El presupuesto. El presupuesto, si, nótese que ustedes lo tienen acá en pantalla, pero sin embargo, yo lo voy a explicar simplemente para no estar leyendo lo que dice la presentación. Pero en realidad, todos contamos con un nivel de ingreso, con un presupuesto, ¿sí? Todas las personas que trabajan cuentan con un presupuesto. Y ese presupuesto que ustedes tienen, de alguna forma, lo tienen que saber administrar o saber gastar o saber ahorrar. Es por eso que generalmente cuando uno tiene un presupuesto dice, yo tengo 100.000 pesos de ingreso, pero lo tengo que distribuir entre lo que tengo y también con todos mis gastos, ya sea personales o familiares. Y también, ¿por qué no decirlo? De hecho, dentro de mi presentación tenemos que comentar cuánto es lo que podemos ahorrar, ojalá, y ojalá se coloque en una meta para poder ahorrar. No es necesario ahorrar la mitad del sueldo o la mitad de los ingresos que ustedes tengan. Se los comento desde ya, porque justamente uno de los aspectos importantes tiene que ver con esto. Cómo nosotros podemos no siempre estar pidiendo prestado necesariamente a un banco, si yo tengo también la capacidad suficiente de poder ahorrar. Y ese ahorro se puede dar, que lo vamos a ver más adelante, en instituciones financieras para estos efectos. Y justamente, hablando del ahorro, en términos del ahorro, es cómo nosotros guardamos este dinero, esta parte del ingreso que nosotros tenemos, para el futuro, principalmente para gastos de emergencia. Por ejemplo, eh, una cosa muy común, ¿qué pasa si tenemos un accidente o nos enfermamos o nos resfriamos? Tenemos que ir al médico, ¿ya? Pero el médico nos va a decir, ok, te atienden, pero te dan una receta y vamos a tener que comprar remedio, ¿sí? O si soy una persona adulto mayor, también. Entonces, voy a tener que, de cierta manera, voy a tener que buscar la forma de dónde obtener esos recursos si es que no los tengo. Y qué mejor ahorrar mensualmente una cantidad de dinero para poder comprar, de caso de emergencia, ese remedio, ¿sí? O ese fármaco. Lo importante es que las personas puedan colocar en práctica de todos los ingresos que reciben mensualmente, ojalá un 20%. Y yo digo ojalá porque no me puedo colocar en el bolsillo de cada uno de ustedes, pero sí es importante que poco a poco coloquemos en práctica el concepto de ahorro en nuestra cabeza, ¿sí? Porque está demostrado, cuando tú reiteras, repites muchas veces esa práctica, esa práctica ya no pasa a ser algo que tú estás aprendiendo, sino que pasa a ser algo del día a día y de que es parte de ni siquiera una rutina, sino que es parte de tu forma de vivir la vida. ¿Y cómo lo haces? Ahorrando poco a poco. Luego pasamos a la inversión. Y no es otra cosa que tener
la misma plata que yo tengo, por ejemplo, y voy a entregársela a un banco. ¿Para qué? Para que pueda trabajar mi dinero, ¿sí? Y el banco en contraprestación de eso va a generar intereses o rentabilidad por la plata que yo le estoy pasando al banco para que me la cuide y para que la trabaje. Y ellos me hacen una contraprestación, ¿sí? Estos pueden ser depósitos a plazo, pueden ser acciones, pueden ser fondos mutuos, hay distintos tipos de inversión, ¿ya? Y hoy día, y también lo comento inmediatamente, hoy día el acceso para poder invertir, ahorrar o hacer depósitos a plazo es mucho más fácil que hace 15 años atrás. 15 años atrás teníamos que ir al banco, hacer nuestro depósito mensualmente, queríamos un depósito a plazo, por ejemplo, y una de las cosas que es relevante ahí es cómo ustedes iban presencialmente a la sucursal. Hoy día lo pueden hacer incluso digital, ¿ya? Y dependiendo del tipo de institución bancaria, hay distintos tipos de depósitos. Depósito a 30, 60, 90, 180 días, 365 días plazo, ¿ya? Que un ratito más vamos a conversar un poquito más de eso, ¿sí? Lo importante es que ustedes los puedan considerar o tener en mente para que sea una opción que mejor se ajuste a las metas al momento de poder invertir. El crédito. El crédito comúnmente eh, se ha conocido y se ha sabido que los bancos lo entregan. Y lo entregan muchas entidades, ¿ya? Podemos tener créditos de consumo, podemos tener avances en efectivo, que son créditos al fin y al cabo, podemos tener créditos dentro de las tarjetas de crédito, ¿sí? Que también son créditos de alguna forma, están dentro de un cupo de la tarjeta. Entonces, ¿qué quiero, con qué se deben quedar cuando hablamos de crédito? Que simplemente es un préstamo que una entidad bancaria le pasa a ustedes y les presta a ustedes con la finalidad de que ustedes en un plazo determinado la devuelvan, ¿sí? Pero ese plazo determinado va a estar sujeto a un interés, ¿ya? Eso es importante, es clave para estos efectos, ¿ya? Las tasas de interés. Las tasas de interés, de cierta manera, también van de la mano con el concepto del crédito, ¿sí? Nótese que hay distintos tipos de tasas de interés, pero por ahora, las tasas de interés es el costo de ustedes, que ustedes tienen por el hecho de pedir plata al banco, ya sea para ahorrar o para invertir. Ahorrar para sacar plata, para tener plata para ocuparla en cualquier momento cuando realmente lo necesite, o para invertir. Por ejemplo, yo digo, voy a pedir un crédito, por ejemplo, para pedir un auto, para comprar un auto, perdón, para comprar, para pagar los estudios, ¿sí? O para comprar algo que se necesite en la casa, o para ampliar la casa, para realizar algún sueño que ustedes tienen. Lo importante, yo siempre digo, todas las personas ojalá pudieran tener un crédito. Lo importante es cómo lo administran bien, ¿sí? Cómo no se desordenan cuando tienen un crédito. Entonces, obviamente hay que entender que a mayor tasa de interés, mayor es el valor de la cuota. A menor tasa de interés, esto ayuda de partida a que la gente pida más préstamos, pero también tiene otro punto. Pensemos de una manera también en las empresas. Las empresas cuando tienen bajas tasas de interés aprovechan de pedir plata porque ellos también tienen inversiones y dentro de sus inversiones también poder contratar, por ejemplo, profesionales. Por lo tanto, y con ese concepto me quedo cuando hablo de tasas de interés. Perdón, me devuelvo un poquito al concepto de tasa de interés. Existen dos tipos de tasa de interés. En realidad son varios, pero yo me voy a quedar con dos tasas de interés. La tasa de interés del préstamo, que se llama tasa de colocación, ¿sí? Y la otra, que es la tasa de captación, que es la tasa de interés cuando yo le presto plata al banco, es decir, cuando lo hago un depósito a plazo. Entonces, tenemos dos tipos de tasa de interés. Tasa de interés de colocación para el crédito y tasa de captación
para efectos de pedir o entregar, en este caso, un depósito a plazo. Y recién yo les comentaba que era importante que ojalá disminuyeran las tasas de interés. ¿Por qué? Porque las empresas en general, de alguna forma, se ven incentivados a invertir. Mayor cantidad, menor pago, mayor inversión puedo realizar. Y el Producto Interno Bruto, en otras palabras, es la cantidad de plata que tiene el país, dado el valor de todos los bienes y servicios que están producidos en nuestro país, ¿sí? En un año. Ese es el Producto Interno Bruto, el PIB. Y esto, el Producto Interno Bruto, es, es justamente la forma, es el concepto que nos ayuda a saber si el país está creciendo o está decreciendo. ¿Ya? Entonces, esto también nos ayuda, por ejemplo, cuando ustedes, en este caso, ven años de bonanza económica en el país, va a haber más empleo, va a haber mayor cantidad de productos y servicios, y los precios también tienden a bajar. Distinto es cuando tenemos una economía que está en declive o en receso, que va a ocurrir lo contrario, y que más encima van a haber menos niveles de inversión. Pero esos son algunos conceptos generales que son sencillos y que hay que aplicar. ¿Cuáles son? Presupuesto, ahorro, tasas de interés, inversión y Producto Interno Bruto, el PIB. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estos elementos que influyen en la capacidad de comprar bienes y servicios? Y bueno, uno de los más importantes, yo siempre digo, es el dinero, porque es el dinero el que nos permite a nosotros poder gestionar, de cierta manera, esta contraprestación. Yo compro algo y te pago para que tú me entregues ese bien o ese servicio que yo te estoy comprando. ¿Sí? Recuerden que antiguamente era el trueque, era el cambio solamente. Hoy día hablamos más que eso. Tú me pasas un producto y yo te pago por eso. Pero el dinero, en la medida que va pasando el tiempo, tiene una particularidad, que un peso de hoy día vale mucho más en el futuro si no lo invierto. Es por eso que es importante que el dinero tiene un propio valor, ¿ya? El dinero es importante poder entender cuándo el dinero, por ejemplo, tú puedes comprar más o menos cosas. ¿Cuándo te ayuda a la capacidad que tú tienes de acuerdo al dinero que tú vas a tener hoy día en tu bolsillo? ¿Cuánto tú puedes comprar con ese dinero que tú cuentas? Entonces, el dinero tiene un valor, ¿ya? Y ese valor también ve afectado por lo que ustedes pueden conocer y aparece ahí en pantalla, por lo que se conoce como inflación. La inflación no es otra cosa más particularmente que el aumento sostenido de todos los bienes que existen en la canasta de la economía de nuestro país, ¿sí? En donde hay más de 184 productos que se consideran para ver si suben o bajan los productos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si los precios de los productos y servicios suben más rápido que los salarios o la renta? Lo más probable es que si sube más rápido el valor de los productos, es que vamos a tener mejor capacidad de pago, perdón, mejor capacidad de adquirir cosas. Antiguamente, con 10.000 pesos, solamente como ejemplo, yo podía comprar 5 productos, entre ellos frutas, verduras, leche, pan, trigo, entre otros. Pero hoy día con esos 10.000 pesos, lamentablemente, tenemos menor capacidad adquisitiva, ¿sí? Por lo tanto, compramos mucho menos productos. Y eso es por el efecto de la inflación, ¿sí? Y la inflación es justamente lo que señalaba recién. Cuando todos los productos que están en la canasta de los productos que tiene considerado el Ministerio de Hacienda para estos efectos, es que se han incrementado su valor, ¿ya? Pero si existe inflación, si existe inflación, hay un concepto que siempre está de la mano y que es lo que se conoce como unidad de fomento. La unidad de fomento
se los voy a leer textual y después se los voy a explicar un poquito. La unidad de fomento es un índice de reajustibilidad y cálculo y autorizado por el Banco Central de Chile para las operaciones de crédito. Esta se reajusta a partir de la variación del IPC, índice de precio al consumidor, del mes inmediatamente anterior, desde el día 10 de cada mes y hasta el día 9 del mes siguiente. De esta forma, los contratos expresados en UF se reajustan automáticamente por la variación del IPC, créditos en UF, arriendos, entre otros. Y bueno, yo les decía, les explicaba hoy día. Miren, actualmente, al día de hoy, el valor de la unidad de fomento son 38.527 pesos. Pero la unidad de fomento, si yo me recuerdo a la década del 90, por ejemplo, no alcanzaba a ser 11.000 pesos. Es decir, estamos aumentando más de 3,8 veces lo que se ha incrementado la UF desde los años 90 hasta ahora. ¿Sí? Pero así como también han cambiado los ingresos, han cambiado también, tenemos mayor cantidad de productos, de servicios de cara al cliente, o de cara a las personas, perdón. Por lo tanto, la unidad de fomento siempre se va a ver afectado, va a afectar nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si antiguamente costaba 11.000 pesos la UF en los años 90, hoy día la vida es más cara, ¿sí? Hoy día está en 38.527, ¿sí? Y por lo tanto tengo mayor poder adquisitivo. Entonces, si hacemos una pequeña reflexión, si aumenta aún más el valor, por ejemplo, ¿en qué se va a ver afectado ese aumento en el valor de la UF? Es que se va a ver incrementado, por ejemplo, los créditos que estén tomados en UF, ¿sí? Como por ejemplo, los créditos hipotecarios. Pero hoy día también los créditos de consumo, también hay créditos en UF, ¿sí? Y créditos a tasa fija. Entonces, ¿qué se les recomienda? Se les recomienda en que compren o adquieran créditos de consumo a un valor que ustedes sí saben cuánto es lo que van a pagar mensualmente y que no se va a ir incrementando periodo a periodo, con excepción de los créditos hipotecarios, por ejemplo, ya cuando cada uno de ustedes entre en la edad, cuando ya necesiten adquirir algún tipo de bien, como un bien raíz en este caso, eh, tienen, tienen que buscar la mejor opción de crédito que exista en ese instante, ¿ya? Hoy día hay créditos de consumo en pesos, en tasa fija, en UF, antiguamente era en letras, que eso sí era complejo, ¿ya? Pero bueno, aspectos relevantes entonces, tenemos la inflación, tenemos el índice de precio del consumidor y tenemos también las tasas de interés, son claves. Pero por otro lado tenemos cómo nosotros podemos ser capaces de mantener la estabilidad financiera en, con los recursos que poseo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, acá no es solamente un tema de ganar plata, sino cómo lo administro. ¿Ya? ¿Para qué? Para que yo pueda tener ciertos ámbitos de la vida más tranquilos y más seguros, porque así ustedes pueden ser mucho más ordenados. Por ejemplo, planificándose. De hecho, el concepto es planificación financiera, pero es planificando, es saber que cuánto ingreso es lo que yo tengo, cuánto es lo que voy a gastar, cómo lo voy a gastar, en qué lo voy a gastar. Y no se olviden, cómo voy a ser capaz de poder ahorrar. Entonces, para poder hablar de la gestión financiera, necesito entender que existen tres tipos de elementos o servicios que tiene el servicio financiero en sí mismo. El ahorro, que ya dijimos que es la parte del ingreso que no se destina a gasto, ¿sí? No lo consumo, no me compro plata con ese dinero, sino que lo dejo a ahorro. Pero la inversión es cuando ustedes adquieren algún bien físico, algún bien raíz o invierten en algún servicio bancario. Por ejemplo, lo que les decía recién, comprar quizás un auto, quizás comprar, no sé, estoy pensando, recién estaba asesorando a una persona que tenía una panadería, quería instalar una panadería y pastelería en Talca, y me decía, Luis, pero ¿qué cosas son las que yo podría considerar para esto?
Bueno, uno de los aspectos de inversión para esa panadería y pastelería es claramente tener, por ejemplo, la revolvedora, la amasadora, eh, no solamente el espacio físico, sino que también las herramientas con las cuales trabaja, eso es parte de la inversión de esa empresa. Pero también nosotros podemos decir, ah, pero yo necesito un auto para movilizarme. Ok, el auto también es un bien físico. Puedo tener también aspectos financieros. ¿Por qué? Porque están a la mano de todos. Hoy día, como les decía, a nivel digital aparecen un sinfín de ofrecimientos, tanto de depósitos de ahorro, fuentes de ahorro, también de inversión. Y que hay que aprovecharlo. Lo importante es que se informen bien con quién la van a tomar, cuánto es lo que van a pagar o cuánto es lo que van a recibir. ¿Ya? Yo digo a pagar porque hay veces que, por ejemplo, dentro de las inversiones tenemos depósito a plazo que ustedes van a, más rato voy a hablar de eso, que ustedes colocan plata y saben a ciencia cierta cuánto es lo que van a ganar. Pero están los fondos mutuos, por ejemplo, que son un instrumento que se lleva a un mercado accionario en donde ustedes colocan su plata, pero no se asegura cuánto es lo que efectivamente ustedes van a poder ganar, menos en el corto plazo, porque está pensado en el largo plazo. ¿Sí? Son herramientas de inversión de largo plazo. Pero por otro lado tenemos los créditos, que ya les decía recién, que son aquellos préstamos de dinero que en donde hay un compromiso de pago, pero que lo va a pagar con una tasa de interés asociado a ese crédito. ¿Por qué? Porque esa tasa de interés es distinta entre todos los bancos. Pero también hay algo importante y que no puedo dejar de lado, que nótese que las tasas de interés son distintas comúnmente dependiendo del tipo de cliente. Si soy un mal pagador, lo más probable es que el banco vea que mi comportamiento es bastante errático de cierta manera y por lo tanto va a buscar formas de cómo yo eh, puedo, cómo le voy a cubrir a él su pago, cómo se lo voy a comprometer. Entonces, de esa forma yo puedo decir, bueno, no puedo prestarle tanta plata a este cliente porque tiene un comportamiento, veamos cómo se comporta dentro de los próximos meses. Así que le doy un monto, pero menor. Ok, se los pasa, pero si cumple el día a día, va a tener una tasa de interés a futuro que va a ser quizás un poco más barata que lo que es actualmente, con excepción del valor de las tasas que tienen hoy día las bandas de tasa que entrega el Banco Central. ¿Sí? Recuerden, ahorrar es un concepto muy importante que no se deben olvidar y que a lo menos deben juntar o reunir, se sugiere, el 20% de los ingresos que te tienen en ahorro, ya sea para un fondo de emergencia, y yo digo fondo de emergencia, para que, por ejemplo, darme un gustito, y ese gustito puede ser, por ejemplo, viajar, o a lo mejor, ¿sabes qué? Quiero aprender a estudiar inglés, o quiero ir al estadio y me gustaría ir a ver todas las fines de semana un partido de fútbol, o quizás ir a un concierto. Y hoy día los conciertos todos entendemos que tienen distintos tipos de valores, pero para eso también hay que tener la plata. Y en vez de pedir un crédito para eso, mejor lo puedo de alguna forma ahorrar. ¿Sí? El tema es cómo ahorrar. Hemos hablado de ahorro, pero en ningún momento he dicho el cómo. Y acá les dejo estas cuatro formas de poder ahorrar, de cuatro formas de poder ahorrar o invertir. Ojo. El primero es el método 50-30-20. También están las cuentas de ahorro en bancos, depósitos a plazo y los fondos mutuos que ya hemos hablado antes. Pero miren, el método 50-30-20 no es otra cosa para que lo puedan entender fácilmente, más allá de lo que dice ahí la presentación, no es otra cosa de cómo yo, del ingreso que tengo, ingreso total que tengo, por ejemplo, supongamos que tengo un ingreso de 100.000 pesos. Si yo tengo un ingreso de 100.000 pesos, entonces tengo que destinar 50% de ese presupuesto para los gastos que son necesarios. ¿Sí? Luz, agua, gas, quizás estudio, entre otras cosas, el pagar el arriendo, ¿ya? Ojo, que estoy suponiendo que es un ingreso de 100.000 pesos. Yo sé que hoy día no hay arriendos por menos de 100.000, ¿ya? Pero es solo un ejemplo. Pero dentro de esos 50 hago esos gastos que son necesarios. Pero también hay otro 30% que está basado en los gastos que se denominan deseos. Es decir,
que no son necesarios, que no son urgentes, pero que sí me gustaría tener. Por ejemplo, y yo recién les hablaba, estudiar inglés, por decir algo, ¿sí? Oye, voy a estudiar inglés, pero ¿será tan necesario? ¿Es una necesidad para mí imperante? Si para usted, por ejemplo, el aprender inglés sí es importante porque busca un mejor trabajo y que necesita hablar inglés, claramente es necesidad. Pero si no, es por darse un gustito, pasa a ser un deseo. Y estaría dentro de estos 30%. Y por último, un 20% que yo les decía recién a la hora, ¿ya? Esto les va a permitir a ustedes, de cierta forma, no solamente ordenarse con sus gastos, sino que también van a tener cierta forma la estabilidad económica con el cual eh, van a poder suplir sus gastos mensuales, ¿sí? Y van a tener, como dice ahí la diapositiva al final, una libertad financiera. Ahora, si teníamos 100.000, el 50% son 50.000 pesos, entonces para mis gastos necesarios, 30%, un 30.000 pesos para los deseos y 20.000 para poder ahorrar. Ese es uno de los métodos. Nótese que esto es un tipo de metodología que es muy ocupada, es muy buena y que se dan cuenta, si usted ahorra el 20% de su sueldo a final de año y estamos recién en febrero, van a juntar una suma importante de dinero que les va a poder ayudar. Cuentas de ahorro. Cuentas de ahorro son cuentas bancarias justamente en la cual usted puede, de cierta manera, adquirir dinero, perdón, depositar dinero y que de alguna manera no solamente la ahorra, sino que el banco le va a entregar un pequeño, porque no digo que es grande, una pequeña rentabilidad, una pequeña ganancia que es a través de una tasa de interés, ¿sí? Y que ustedes cuando la retiren, por ejemplo, es muy común, uno que es papá, en este caso, una de las cosas que hace es poder ahorrar para cuando mis hijas, en este caso, puedan estar y llegar a la universidad o estudiar en un instituto, en donde sea, ¿sí? Y ahorrar justamente para cuando ellos estén en etapa de salir de cuando salgan de la enseñanza media. ¿Sí? Y eso no lo voy a tocar ¿hasta cuándo? Hasta cuando tengan 17, 18, 19 años. ¿Sí? Entonces hay cuentas de ahorro. Hay cuentas de ahorro de por vida, hay cuentas de ahorro para la vivienda, hay cuentas de ahorro para un montón de cosas. ¿Sí? Antiguamente había libretas, después aparecieron las cuentas de ahorro en sí mismas. ¿Ya? Y estas cuentas de ahorro varían entre banco y banco, por lo tanto, pueden consultar entre los distintos bancos, de cierta manera, cómo o cuál es la cuenta que más le pudiera convenir en caso de tener plata para ahorrar. El depósito a plazo, ya lo dijimos, es un monto de dinero que usted coloca dentro del banco, pero que le da una tasa de interés, ¿sí? Que aproximadamente se entrega una tasa de interés en un plazo determinado de días, 30, 60, 90, 100, 160 días. Por ejemplo, yo podría decir, me entrega el 0,79% de tasa de interés. Sí, es poco, uno puede decir eso, pero es un dinero que va a estar ahí depositado, quizás por un mes, y que usted va a tener esa cantidad de dinero puesta y va a saber cuánto es lo que va a ganar, porque con el depósito a plazo usted no pierde, usted gana plata, ¿sí? Pero obviamente tiene que buscar quién le entrega la mayor cantidad de plata para estos efectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy día está al revés. Hoy día hay una mayor tasa de interés para los créditos de consumo y hay una menor tasa de interés para los depósitos a plazo, ¿ya? Eso hay que saberlo también. Si en estas cosas el depósito a plazo no es, usted junta su plata que usted tiene, su capital, ¿cierto? Pero que va a tener una pequeña ganancia o una pequeña rentabilidad con un plazo determinado. Ahora, importante es que si usted tiene un depósito a plazo, si usted, por ejemplo, lo tiene a 30 días plazo, no lo retire antes del día 30, porque si no, pierde lo que se iba a ganar por ese depósito a plazo, ¿ya? Tiene que esperar que cumpla el día. Y ojalá que sea renovable automáticamente, porque así usted también se olvida de estar todos los meses haciendo el trámite, ¿sí? Lo importante es que usted, cuando hagan el depósito a plazo, no lo retiren antes de su fecha de vencimiento, porque eso son dos cosas. Tasas de interés que usted sabe y sabe la fecha en que lo puede renovar o lo puede sacar su dinero. Antes, no lo haga, por ningún motivo, ¿ya?
El depósito a plazo está pensado justamente cuando usted quiere tener un ahorro más bien de largo plazo. También están los fondos mutuos, ¿ya? No me voy a detener mucho en los fondos mutuos porque son temas un poquito más técnicos, pero sí es importante que sepan que existe como herramientas de inversión, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, antes de la crisis subprime, esto ocurrió en año septiembre de 2007, al principio de 2008, y que duró por mucho tiempo, antes de la crisis subprime existían los fondos mutuos que estaban categorizados por, y hoy día también, de todas formas, si son conservadores, si son más adversos al riesgo o si simplemente tienen un riesgo moderado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que antiguamente los fondos conservadores eran uno de los fondos que nunca tenía pérdida. Nunca, nunca tenían pérdida. Pero llegó la crisis subprime y cambió el mercado de los fondos mutuos y de ahí en adelante todos los fondos mutuos pueden ganar o pueden perder. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno invierta en fondos mutuos. Es importante como un instrumento de inversión, que es clave, pero cuando usted lo piensa dejar en el largo plazo. Si usted quiere colocar un fondo mutuo hoy día para sacarlo mañana, mejor no tenga un fondo mutuo. ¿Por qué? Porque es un tipo de inversión que está pensado en los resultados de largo plazo, por la rentabilidad que está generando ese fondo mutuo. ¿Ya? Es más, un fondo mutuo tiene comisiones, por lo tanto, usted va a tener que gastar un poquito de plata si es que usted llega a sacar su fondo de ahí. Todo lo que usted va ganando también tiene que pagar una comisión por ello. ¿Sí? Ahora, pasando ya a nuestro tercer punto, los hábitos responsables de cómo administrar tus lucas, cómo administrar tus recursos, ¿ya? Una cosa importante es la administración responsable de los recursos financieros. Es fundamental para lograr esta estabilidad económica y alcanzar las metas a largo plazo, no pensar solamente en el corto plazo. Ojo, importantísimo que ustedes piensen en el largo plazo, porque así se dan cuenta cuánto es lo que efectivamente ustedes alcanzan o quieren lograr adquirir en un futuro. ¿Ya? Es importantísimo eso. Acá, en la administración de los recursos, obviamente también tiene que ver con un hábito. ¿Sí? Es lo que yo les hablaba al principio de esta presentación. El ahorro, si yo lo repito todos los meses, se transforma en un hábito. ¿Sí? Es como cuando ustedes, por ejemplo, están en el colegio y nos enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, dividir. Eso después usted ya se habitúa a realizarlo sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es parte de, de esta realización de este curso, perdón, de este aprendizaje. También es cómo administrar. Tu lucas también me sirve para ahorrar. Hay que ahorrar siempre. ¿Sí? Por muy pequeño la cantidad de dinero que tú quieras ahorrar. ¿Sí? No puedes. Disculpen, hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Se lo pueden silenciar, por favor? Ya, ok. Eh, como hay alguien, perdón, en este caso, ahorrar siempre es clave, yo les decía, pero también para poder administrar, no puedo ahorrar solamente si no me fijo también en cómo controlar mis deudas. Porque si yo estoy solamente ahorrando, se imaginen que uno esté solamente ahorrando y de repente lo que quieren y tienen muchas deudas y no las están pagando. No, acá lo importante es que también los vayan controlando sus deudas que van teniendo. Invertir de manera inteligente en base a las herramientas que les acabo de comentar, a los instrumentos que recién les comenté. Y siempre piensen en el futuro, porque es importantísimo, es clave. Piensen en el futuro, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuál es un sueño que tienen ustedes? Y de acuerdo a eso, colóquese metas para poder ahorrar y para poder administrar sus recursos. Nótese que esto no se trata solo de ahorrar. Particularmente, alguien que tenga deuda, está súper bien. Está súper bien que tenga deuda. Y está bien que tenga cuotas que pagar. El tema es, y yo los invito a que lo primero que, que paguen apenas tengan una deuda es pagar, perdón, a que tengan un ingreso, paguen esa deuda. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no afecten su historial comercial. ¿Sí? Porque eso también, si usted es ordenado, les va a ayudar mucho para la vida. Después, quizás
no los veo a todos acá en estos momentos, estoy viendo solamente la presentación. Eh, si son personas más jóvenes, entonces uno tiene que decir, oye, no me sirve nada de tener un crédito, cuando sean más grandes van a requerir quizás de un crédito. Le decía ya recién, para un auto o para una casa quizás, o para comprar un terreno y yo hacer mi casa más tarde, más adelante, pero van a necesitarlo. Lo importante es que sean ordenados. Pero para que sean ordenados, siempre elaboren un presupuesto. Ese presupuesto es algo muy sencillo. Ingreso, cuánto es lo que tengo. Egreso, por ejemplo, pagar luz, agua, gas, teléfono, eh, no sé, el prepago de la tarjeta de internet. Estoy inventando por si acaso, ¿ya? Son cosas que son egresos que yo tengo el día. Pagar los colegios, pagar los estudios, no sé, tener una platita ahí guardada para los remedios, para los estudios, perdón, para el hospital en caso de que sea necesario. Hay que elaborar un presupuesto y al final les dice a ustedes, sobrante o faltante, ¿sí? Lo importante es que siempre les quede un sobrante, aunque por muy pequeño que sea, para que sepan que por lo menos con los recursos que tienen alcanzan a cubrir todas sus necesidades. ¿Cómo prevenir fraude que está más en la etapa y la estafa financiera? Ya recién decía Carolina que es un tema no menor, ¿ya? Las estafas financieras cada día son mucho más agresivas si las llevamos de alguna manera, ¿ya? Hoy día la estafa financiera no es solamente que te asalten, no es no es que alguien te acompañe y te vaya a asaltar al lado de un cajero automático, no. Hoy día se puede hacer tanto presencial como de carácter online, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con pasarle información a terceros, responder llamados que son spam, eh, identificar, por ejemplo, páginas web que no son las que corresponden al banco, colocar claves automáticas, estoy hablando en términos generales, colocar claves, mis claves en los computadores y dejarlas siempre guardadas, ¿sí? Eso también es muy llamativo para los delincuentes, ¿sí? Entonces hay que buscar la forma de cómo proteger su información personal y la información también económica que ustedes poseen, sobre todo cuando están viendo sus cuentas, ¿ya? Hoy día los bancos, me consta, que cada día tienen un concepto muy arraigado que es la ciberseguridad, ¿ya? Y tienen distintos métodos para evitar el fraude y hacen publicidad y de hecho, hablo ya que está acá Santander y yo también soy cliente de Santander, entonces les cuento, siempre me llega a la página web, por favor evite responder llamados de personas extrañas, evite responder correos electrónicos que no vengan directamente de la página web, entre otros. Hoy día hay distintas formas. ¿Cuál es la forma de poder prevenir estos fraudes? Primero, si estoy en páginas web, por ejemplo, verificar que efectivamente sea la página web del banco, ¿sí? O de la institución financiera que corresponda. O incluso, no solamente en el banco, sino que piensen ustedes que todo lo hacemos hoy día, la mayor cantidad de los pagos que realizamos lo realizamos a través de WebPay, ¿sí? Entonces, tenemos que pagar por distintos tipos de plataformas, no las voy a nombrar, pero sí ahí se pagan por distintos tipos de plataformas. Y ustedes tienen que verificar que la plataforma a la que están haciendo las transacciones efectivamente correspondan a dicha entidad. Lo otro es, las contraseñas deben ser seguras, ¿ya? Y doble autentificación. Acá, ¿qué es lo importante? Que ojalá, por ejemplo, que no sea el número de la casa, que no sean los nombres de los familiares, que no sea la patente del auto, que no sea, sino que tenga letras, números y eh, algún dígito verificador que cualquiera sea, una imagen, un símbolo, una arroba, un gato o hashtag, como le llaman algunos, un gato, o para otros efectos que pudiera de alguna manera tener algún tipo de clave que sea mucho más difícil de que otras personas la puedan hackear o copiar. Como les decía, hay que desconfiar, perdón, como les digo ahora, desconfiar de las ofensas sospechosas. Siempre aparecen comúnmente en temas digitales ofertas, no sé, por ejemplo, en redes sociales, algo muy sencillo, aparecen ofertas, mochilas, no sé, por decir, marca Columbia, por 2.000 pesos. ¿Cuándo una mochila marca Columbia va a costar 2.000 pesos?
¿sí? Cuando un banco va a ofrecer, por ejemplo, es solamente un ejemplo, un crédito hipotecario, estoy solamente exagerando, un crédito hipotecario a la tasa del 0,5, ¿ya? Siendo que las tasas de interés están fluctuando entre el 4, 5, ¿ya? Y no del 0, ¿sí? Entonces, como para que cuando vean algo muy exagerado, que les llame la atención y puede ser una oferta sospechosa. Cuidado con la información compartida. Compartir, ver muy bien a quién le comparto la información, ¿ya? Y esto puede ser a través de un pantallazo, puede ser a través de WhatsApp, por ejemplo, que de repente, oye, te envío los datos bancarios, típico, ¿sí? Pero en una de esas también se le va la clave, ¿ah? Por ejemplo, ¿ya? Monitorear las cuentas, saber si yo tengo una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, verificar que esté mi plata sagradamente y que no me vaya a pasar nada. Verifiquen que los saldos estén, ¿sí? Muchas personas hoy día, por estos, no me recuerdo cómo se pronuncia, pero phishing o los hackers, cuando tratan de involucrarse dentro de las páginas de las cartolas de las cuentas, las personas simplemente ven que sacan su plata o hacen llamados telefónicos. Eso es importante, que ustedes siempre tomen los resguardos, la mayor cantidad de resguardos posible para que eso no ocurra, ¿ya? Actualizar siempre los software o los dispositivos, ¿ya? Si ustedes lo actualizan, oye, es fantástico. ¿Por qué? Porque minimizan al mayor porcentaje posible la posibilidad de que ustedes puedan verse afectos a una estafa financiera o algún fraude. Y lo otro que también les sugiero, pero yo sé que en todas partes hay redes de Wi-Fi pública, pero comúnmente las pueden ocupar, pero no ocupen cuando hagan algún tipo de transacción bancaria en un lugar público necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos lugares públicos justamente tienen mucho menos protección que su propio hogar, por ejemplo, ¿ya? Así que para que tengan ojo con eso. Algunas herramientas prácticas, ya pasando, ya estamos bastante avanzados y queda muy poquito de esta presentación. Algunas herramientas prácticas para manejar el dinero. Y, y acá es lo que yo les decía recién. Por ejemplo, dentro de nuestro presupuesto personal tenemos el método 50-30-20. Solamente un ejemplo. Una persona, y acá apunto con el puntero, una persona que tenga un ingreso mensual de 600.000 pesos, solo un ejemplo, tiene que distribuirlo de acuerdo a esa regla. 50% para las necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro. De los 600.000 pesos, ahí ustedes van a poder entender que, perdón, van a poder desprender que el 50% de 600 son 300, que esos son para necesidades, deseos son 180 y ahorro 120.000 pesos de los 600. En total, me suma 100.000 pesos. Y ahí se cumple esta regla de oro de mi presupuesto. Ahora, el tema es, este método o este desglose de las necesidades, por ejemplo, yo, como son necesidades, algo que yo sí o sí necesito pagar, puede ser vivienda, alimentación, transporte o benzina, pasaje, ahí ustedes lo ven, servicios básicos de luz, agua, gas, telefonía, salud, seguro, colegio, universidad, etcétera. Esos son aspectos de gastos necesarios. Pero también tenemos lo que son los deseos. Entretenimiento, el cine, la música, ir al restaurante, café, comprar ropa, calzado, sobre todo cuando tenemos esa particularidad de hacer estas compras compulsivas o impulsivas, perdón, ¿sí? En donde veo algo atractivo, lo compro. La pregunta es, ¿lo necesito realmente? Ahí veamos, tenemos que darnos ese minuto de tiempo para pensar si efectivamente lo necesitan o es porque lo vieron. La tecnología, los videojuegos. Hoy día, los videojuegos, sobre todo, aquí yo muestro mi celular, pero hoy día ustedes bien saben que basta con colocar un enter y de repente te sale todo cargado a la cuenta, ¿ya? Entonces hay que manejar muy bien eso. Y por último, los ahorros. Yo acá les coloqué en los comentarios ahorro para emergencia, ahorro para la jubilación, un fondo para proyectos, quizás para comprar una vivienda en unos años más, pero por lo menos para juntar el dinero, ¿sí? Dentro de ellos tenemos acá los fondos de emergencia, ahorrar para las vacaciones, 500.000 pesos de lo que yo quiero juntar, por ejemplo, y me doy un plazo.
Esto es solo un ejemplo. Me doy un plazo, pueden ser 6 meses, o puede ser un año, pueden ser 2 años. Ustedes colocan esto. Pero miren, si yo quiero juntar 500.000 pesos, en 6 meses tengo que ahorrar 83.000 pesos todos los meses. Pero al contrario, si digo, oh, no es mucha plata, ok, lo hago a 12 meses, perdón. Entonces voy a ahorrar 41.500 mensuales, ¿sí? Y si es mucha plata todavía, bueno, ahorraré menos. Pagar la deuda de la tarjeta. En 4 meses quiero salir de la tarjeta. Ok, tengo un cupo de 300.000 pesos que tengo que sí o sí pagar, dejarlo zanjado, entonces en 4 meses lo pago. Pagar 75.000 pesos o en el plazo que ustedes estimen conveniente. Y lo que le decía recién, el ahorro para la vivienda. Por ejemplo, si yo ahorro 3 años un monto de 138.000 pesos, pudiendo ser mucho más, ojo, pero si son jóvenes, por ejemplo, que están, vuelvo a decir, yo acá no los veo a ustedes, eh, y están recién partiendo con la fuente laboral y van a tener muchas más oportunidades que uno, por ejemplo, eh, van a tener más tiempo para poder ahorrar con un pequeño monto, mucho menor a 100.000 pesos, pero van a poder juntar quizás los mismos 5 millones de pesos que aparecen ahí como ejemplo. Y otra cosa muy importante es poder gestionar estas deudas. Acá yo digo, como recomendación, es priorizar el pago, y lo leo textual, el pago de deuda con intereses más altos, como por ejemplo las tarjetas de crédito. Antes de las deudas con intereses más bajos, como préstamos estudiantiles o algunas hipotecas. A lo mejor las tasas de interés son mayores a las tasas de crédito, perdón, de las tarjetas de crédito, que algún otro tipo de crédito. Pero un método que es muy relevante es el método de bola de nieve o avalancha, que ustedes verán cómo lo hacen, pero en este caso la bola de nieve es, como dice la presentación, es más motivador primero pagar las deudas más pequeñas, mientras que la avalancha te ahorras más dinero y pagas primero las deudas con mayor cantidad de interés. Eso igual es bueno. Cualquiera de estas dos opciones es válida. ¿Cómo evitar deudas innecesarias? ¿Ya? Estas deudas innecesarias siempre van a estar. El tema es importante, cómo la podemos evitar. ¿Ya? Primero, hay 10 grandes propuestas que, si bien es cierto, son grandes propuestas, pero son muy sencillas de realizar. Por ejemplo, establecer un presupuesto mensual. Es clave. Ustedes tienen que hacerse un presupuesto, saber cuánto es lo que van a gastar. Hoy día se puede hacer quizá una planilla Excel, ¿ya? Que puedan realizar estos ingresos y egresos que yo les decía recién y esa parte de ahorrar. Priorizar las necesidades sobre tus deseos, lo que les comentaba también recientemente. Evitar el excesivo uso de las tarjetas de crédito. ¿Ya? Eso también es muy relevante, puesto que muchas veces gasto más de lo que efectivamente puedo pagar en cuota al final del periodo. ¿Ya? Y por otro lado, también ahorrar un porcentaje de tus ingresos, que ya lo hemos dicho varias veces. Y lo otro es comprar inteligentemente los distintos productos o servicios que ustedes quieran, pero sobre todo planificadamente, sobre todo cuando sean inversiones. ¿Ya? Si ustedes no necesitan plata de un lugar, no pidan préstamos que sean innecesarios. Si yo llego y pido préstamo, lo único que voy a hacer es, lo más probable es que no voy a ser capaz de pagarlas y por lo tanto también me voy a llegar a un nivel de estrés tan alto en que me llamen de cobranza y empiecen a llamarme a mí y a los familiares y tratar de buscarme por todos lados porque no estoy dando cuenta de lo que efectivamente puedo pagar. Por lo tanto, lo importante acá es pagar a tiempo tus deudas que tienes o vigentes. ¿Sí? Educación financiera continua. De esto hay mucha información. De esto ustedes pueden revisar constantemente. Hoy día los jóvenes principalmente tienen mucha más facilidad con el teléfono, mucha mayor acceso, que se vayan informando. Vivir dentro de tus posibilidades. No gastes más de lo que realmente necesitas. ¿Sí? Y como les decía recién, vamos viendo y revisando qué es lo que está pasando con mis finanzas. ¿Cuáles son estas claves para planificar un futuro financiero estable? Muy parecido a lo que dijimos anteriormente. Primero, establecer las metas claras, qué es lo que quiero tener, cómo lo quiero lograr, en cuánto tiempo. Elaborar un presupuesto, nuevamente. Crear este fondo de emergencia en caso de que realmente lo necesite, lo vaya a ocupar, ¿ya? Porque si hay algo que es importante, que no me encuentre con alguna sorpresa, por ejemplo, lo que yo les decía al principio, tengo que comprar los medicamentos. Llegó marzo
y en marzo ustedes saben que se pagan muchas cosas, ¿sí? Eh, Otra clave es pagar las deudas de alto interés. Cuando yo tengo un crédito, pagar lo que tenga mayor interés para que de alguna manera esto me vaya aportando, eh, yo vaya saliendo más rápido de mis deudas también, ¿sí? Pero por otro lado, diversificar la fuente de ingresos. ¿Cuántos son los tipos de ingresos que tengo? Por ejemplo, yo podría a lo mejor trabajar en un lugar A y con eso tengo una remuneración, pero a lo mejor yo puedo trabajar en un taxi el fin de semana y ahí tengo otro ingreso. O a lo mejor me dedico a quizás a hacer otra labor que me genere un pago por ese trabajo realizado. Entonces ahí tengo tres fuentes de ingresos. Entonces hay que diversificar las fuentes de ingresos. Traten de buscar siempre cómo más pueden generar un ingreso, no se queden con uno solo, ¿ya? Planificar para la jubilación. Todos tenemos que pensar de alguna forma que en algún momento vamos a llegar a ser personas mayores y de alguna manera tenemos que ir pensando de qué manera vamos a suplir esos gastos, ¿sí? Revisar constantemente mis ingresos, mis páginas web, mis cuentas corrientes o mi cuenta de ahorro, etcétera. Ya lo decía recién, educación financiera continua, importante, y no gastar más de lo que tengo. Unas recomendaciones finales en cuanto a los créditos de consumo, por ejemplo, la recomendación final de los créditos de consumo, que mucha gente, sobre todo cuando yo trabajé en banco, pasaba mucho que la gente solamente se fijaba, por ejemplo, en en quedarse con el banco que le entregaba la mejor tasa de interés, ¿ya? Y eso, lamentablemente, era la peor decisión que uno podía tomar, ¿ya? Personas que tenían una tasa de un 1,1% y había otro banco que le ofrecía un 1, por ejemplo, y se iban con el otro banco. Ah, pero que a mí me están cobrando menos tasa de interés. Y eso no es así. Ustedes lo que se tienen que fijar no es solo la tasa de interés, se tienen que fijar en la tasa de interés, se tienen que fijar en el costo total del crédito. ¿Cuánto es lo que voy a terminar pagando al final del periodo? Y pueden cotizar mismo monto, misma cantidad de cuotas, ¿sí? Y todo lo demás que ven. ¿Cuánto es lo que voy a pagar al final? Ah, y me quedo con el que tenga el menor costo total del crédito, ¿sí? Y esto, ahí va a estar incluido los seguros, los gastos asociados, que tengan del crédito, los impuestos, etcétera. En cambio, también la carga anual equivalente, que justamente es ese porcentaje que de cierta forma me dice cuánto es el costo total del crédito en un periodo de un año para estos efectos. Y ahí va a aparecer 30%, 40%, 51%, 49%. Obviamente, con el porcentaje que tenga el menor, también me ayuda para tomar la decisión. No solamente en la tasa de interés, ojo con eso. Siempre fíjense en las tres cosas: tasa de interés, costo total del crédito y el famoso, la carga anual equivalente, que es el CAE que se le dio. Otra recomendación respecto a las tarjetas de crédito. Si ustedes tienen tarjetas de crédito, páguenlas, páguenlas a tiempo. Nunca, nunca, y se los pido por favor, nunca paguen el monto mínimo, porque el monto mínimo lo único que hace es pagar, ni siquiera eso, pagar los intereses de la tarjeta de crédito. Entonces no pagan nada de capital, nada de la deuda que ustedes efectivamente tenían, y al final no terminan nunca de pagarla, ¿sí? Entonces van a llegar al periodo, no, pero si yo ya lo pagué, dicen muchas veces, y los tienen cargados ahí como un pago automático. Y no, usted lo que está pagando es un pago mínimo. Ese pago mínimo también no es bueno para la economía sana de las finanzas personales. Y acá un consejo, y lo digo y lo agregué a la presentación, dentro de esta semana estuve en Concepción y en Chillán, y las personas que pude asesorar me decían, oye Luis, pero ¿sabes qué? Los bancos a mí me están cobrando cosas de más y yo esta deuda ya la tengo pagada, tengo deudas, siendo que yo el crédito lo tengo pagado. Y yo le decía, pero mire, una de las cosas que usted tiene que verificar es si es efectivamente que todavía tiene una deuda. Porque ¿qué pasa? Pasa que uno cree que de repente sí tiene todo pagado, pero a lo mejor le quedó una diferencia de pesos dentro de eso y que nunca se pagó 10 15 años y eso ya tiene interés, reajuste, multa y un montón de cosas. Entonces yo acá les sugiero que ingresen a la página de la Comisión del Mercado Financiero,
¿sí? cmf.cl o cmfchile.cl y vayan a la parte de revisar su nivel de deuda. Esto tienen que ingresar ustedes con clave única y pueden revisar, no se llama igual, pero es su informe comercial, su informe de deuda, que es similar al DICOM. Eso tiene una actualización de cada 2 o 3 semanas aproximadamente, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden revisar si efectivamente tienen o no tienen deuda vigente, deuda morosa y deuda castigada. Y le aparece todo. Deuda directa, deuda indirecta, les aparecen los hipotecarios si tienen hipotecario, le aparece un crédito, si tiene un crédito de consumo, entre otros. Les aparece ahí. Esos son algunos de las recomendaciones. Para concluir, bueno, importante es planificar a largo plazo. ¿Ya? No voy a leer lo que dice en la presentación, pero sí es importante planificar a largo plazo. Tener metas claras, saber qué es lo que quiero, cómo lo quiero y para cuándo lo quiero. Tener un presupuesto como herramienta clave, que esté bien estructurado, ¿sí? Que yo me permita tener un hábito para poder trabajar de esta manera ordenada, planificada. Y obviamente también comprender de los agentes externos, es decir, adaptarme ante los cambios económicos, ¿sí? Porque de alguna manera eso es lo que me hace que yo pueda tomar decisiones informadas durante un periodo de tiempo determinado, que hoy día puede ser un tipo de economía, mañana puede ser otra, que los mercados están bastante volátiles y que me puede afectar también a mi bolsillo. Con estas conclusiones, solamente quería dejar los invitados para que revisen la página finanzasinfiltro.cl para que puedan ver y revisar ustedes todo el material que Fundación Sofan, en conjunto con Banco Santander en este caso, tiene dispuesto para ustedes. Tienen podcast, tienen material subido, tienen afiches, para que ustedes puedan revisar. Tienen videos también informativos de cada una de las cosas que son relevantes al momento de educar financieramente a las personas. Ahí para que nos sigan en las redes sociales de SOFAM, de la Fundación SOFAM. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis, por tan clara explicación. Quedamos todos ahí súper motivados para el ahorro y el cuidado de la plata. Espero que sea así. Sí, Tomen este material, aprovéchenlo, ocúpenlo, úsenlo, compártanlo. Era Dani, preguntaba dónde debes ingresar a cmfchile.cl, Comisión del Mercado Financiero Chile. así Y como es. les comentaba, en virtud del tiempo, sabemos que es hora de almuerzo, vamos a tomar las preguntas que dejaron en el chat y las vamos a responder a través de nuestro sitio web. ¿Ya? Para que puedan ingresar, dejen, si les quedan más preguntas, también nos pueden escribir a través del sitio web que Luis les comentó, finanzasinfiltro.cl. Carolina, ¿Ya? disculpa. Dime. Disculpa, mira, una de las cosas que yo les puedo dar 2 o 3 minutitos también para que coloquen todas sus preguntas, porque como se cortó la comunicación, estoy viendo que bajó también el chat y a lo mejor habían preguntas que eran importantes para las personas. Sí, ¿Ya? A ver si están todos por ahí, porque hay 50 personas conectadas. Si las pueden hacer, yo después les ayudo a responder las preguntas que tengan. súper bien. Dejen sus preguntas. ¿Qué era la morosidad, por ejemplo? Pues si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo distribuyo mi 20%? Etcétera, etcétera. Ese 20% de ahorro. La meta. Ahí está, la Claro, meta. la meta. Muy bien. Y les pedimos también que por favor contesten la evaluación de salida. Ya creo que les dimos todas las respuestas que estaban en la evaluación de salida, así es que para que se vayan bien preparados con todo. Todo esto, como les comentamos, queda en el sitio web. Nosotros vamos a exportar todas las preguntas, Luis, para que queden Perfecto. ahí para ti y las puedas contestar en línea. Súper. Muy bien. Que tengan una bonita tarde, que estén muy bien, cuídense harto y Muchas cuiden gracias su a dinero. todos y muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad también. Que estén muy bien. Sí, Chao, muy chao. bien. Gracias. Gracias Luis, gracias Javiera por la excelente interpretación y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Chau, chau. Chao, chao.